Pero yo no sé, a mí me encantaría ver cuál es el análisis, aunque lo tratamos un poco, muy brevemente, sí, en esta primera hora o 45 minutos que consumimos con el compañero Ricardo Nieves, sobre lo que ocurrió ayer en el PLD en términos de la perspectiva de esa organización y a partir de las experiencias que hemos tenido, que están cerca, por ejemplo, referencias importantes, como el histórico, grandioso Partido Revolucionario Dominicano. Yo no, ni siquiera, y hasta el mismo Partido Reformista, ¿no? Pudiera ser, aunque claro, hay mucha distancia en todos los sentidos respecto al PRD, porque siempre pensé que el reformista era una especie como de, el término puede resultar un poco, pero una especie de trulla que se convocaba cada 4 años para ir a las elecciones. No tenía esa organización como era, por ejemplo, el PRD. Sin embargo, vemos en lo que ha devenido y va como encarrilándose un poco el Partido de la Liberación Dominicana, que hasta los otros días era la primera, si no la primera fuerza política, era la primera fuerza política, fue, ¿verdad? Y el descalabro en tan poco tiempo y lo que ocurrió, por lo menos desde mi punto de vista, yo no creo que lo pueda encaminar por el camino, por la necesaria consolidación. Quería decir esto y a mí me encantaría como que escucharles en sus análisis y perspectivas respecto al futuro inmediato del PLD ahora con el mismo Danilo Medina a la cabeza y su empecinamiento, claro está, de mantenerse al frente de la dirección política de ese partido. El sistema de partido como una especie de rueda dialéctica en República Dominicana, como ha pasado en toda la región latinoamericana. Se produce choques intestinos, choques internos por liderazgo, por permanecer en el poder o por forzar continuismo a base de violentar los procesos constitucionales y de eso se ha dado en toda la región. Se está produciendo aquí también de manera inevitable. El descuaje del PRD, el descuaje del Partido Reformista con la muerte de su líder y muerto en oposición. Los partidos emergentes, que yo lo llamaría inmergentes, tienen demasiados años sin emerger, demasiadas décadas, y la división última del PRD, que surge el PRM. El Partido de la Liberación Dominicana no se escapó a esa rueda dialéctica de los choques internos y se fueron del poder precisamente por eso mismo. Entonces yo creo que pareciera como un hecho inevitable que el sistema de partido sufre esas elecciones de manera indetenible. El presidente Danilo Medina, contra sus propias palabras, dijo que el que quedara en tercer lugar en el proceso de la contienda pasada iba camino a la extinción. Bueno, quedó en tercer lugar y se ha ido una hemorragia de dirigentes importantes cumpliendo su propia profecía y además sigue en la obstinación, un obstinado, de permanecer en la dirección del partido. Cuando ese partido escogió ahora a Johnny Pujols, caramba, qué importante haber seleccionado a Johnny Pujols, pero qué importante hubiese sido también que se hubiese seleccionado a Domínguez Brito, a Francisco, porque ahí era que el PLD iba como a sentir una bocanada de aire fresco. Porque ¿qué no le puede decir Domínguez Brito a cualquiera de la oposición, de sus adversarios? Que nadie le puede decir, y tú tal cosa. Nadie le puede decir para allá a Domínguez Brito, no, pero ¿de qué tú estás hablando si tú tal cosa? ¿Por qué? Porque ha sido un tipo transparente, coherente, correcto, serio, profesional en la política de la decencia. Caramba, y Danilo insiste en dirigir ese partido, que pareciera que va a ser otro Joaquín Balaguer que se piensa llevar ese partido a la tumba. Mira, yo creo que si hacemos un símil bíblico, el PLD cruzó su Sinaí ya. O sea, todo lo que se iba a purgar fue purgado, todo el que se iba a ir ya se fue, todo el que había. El problema es que este proceso del 10º Congreso galvaniza a lo interno una dinámica, una concepción que se refleja en los resultados de esa selección de ese comité político. Porque, ok, Danilo y Johnny, sí, pero cuando tuve el orden de voto del comité político y tuve quién el primero, un Juan Ariel, y tuve quién es la segunda, la tercera, la cuarta, tú dices, mira, este es un partido que mal que bien ha
ha asumido que el proceso pasó y tenía que pasar y lo aprovechó lo mejor posible. Ese PLD que hoy está ahí, está legitimado. Aquí que nadie pueda venir a renunciar del PLD y que no, que yo me voy, que el PLD, ¿cómo es que están diciendo en las cartas? Ya no está con los ideales de Juan Bosch. Mire, tiene 4 meses, 6 meses hablando de Juan Bosch. Si usted no se fue en esos 6 meses, no se vaya a partir de ahora, que ese partido está unificado en torno a una persona que su miembro directivo, el comité, su organismo directivo, el comité central, eligió por votación que fuera ese. Sabemos que el Comité Central, sabemos cómo funcionan esos organismos, sabemos la cooptación, la arquitectura de los votos, pero ese Danilo Medina, nos guste o no nos guste, es el presidente legítimo y legitimado del PLD por los próximos 4 años. Y ese partido acaba de hacer un proceso que no lo ha terminado de hacer la Fuerza del Pueblo y que ni siquiera se lo plantea el PRM, que de hacer una autocrítica, una renovación y una reedición. Para que estemos claros. Ahora, bueno, opción democrática que lo hizo. Mira, no, te voy a dar paso y quería intervenir la Jara, porque tú tienes mucha cercanía con el Partido de la Liberación Dominicana y nosotros habíamos visto antes de que decidiera renunciar Charlie Mariotti al propio presidente Medina, que fue, noticias por todas partes, cuando decía que él se apartaría también porque se estaba pidiendo precisamente lo que ocurrió en el día de ayer, que el Congreso y que se renovara la dirección del partido. Y en eso vimos un grupo muy grande. A mí me dio mucha satisfacción porque yo soy amante de la gente joven cuando avanza en cualquier dirección, en cualquier profesión, que se activó mucho y que estaba haciendo planteamientos bastante serios respecto a lo que necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana. Y de repente, como que se esfumó y nadie volvió a hablar. Y eso tuvo que ver con la salida incluso de algunos dirigentes. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar ahora con este PLD y con Danilo Medina de nuevo en la presidencia? Mira, yo creo que la política, lo dijo Duarte, nuestro patricio, es la ciencia más noble luego de la filosofía. Es una ciencia. En política, 2 por 2 no son 4. Un día pueden ser 4, otro día pueden ser 25. El Danilo Medina, que en el 2024, ¿verdad?, en las elecciones, cuando gana el PRM con una amplia mayoría y con una simpatía astronómica y un PLD debilitado y en el suelo, ese Danilo Medina era el villano más grande que tenía la República Dominicana. Es una coyuntura política. Si tú hoy vas a las propias encuestas, por ejemplo, como hace de Media, que hoy hace una publicación y le da al PLD como partido un 21%, y a la Fuerza del Pueblo le da un 18%, que es la única encuesta que hasta ahora se ha presentado, tú dices, bueno, pero ¿qué ha cambiado en el escenario? Bueno, que la política es como la dialéctica, hay un cambio constante y no se queda estático. Eso quiere decir que dentro del PLD, si bien es cierto que Danilo Medina repitió o repite como presidente, no es menos cierto ahora que hay 2 polos, y no opuestos como Danilo y Leonel, sino más bien 2 polos que se enfrentaron y que se compenetran al instante, como el caso de Domínguez Brito, que sacando 400 y pico de votos y un 33% dice que es una fuerza que hay que tomar en cuenta y un tipo responsable. Ahora bien, ¿qué sucede? Al mismo tiempo, dentro del comité político, estamos diciendo que tú tienes 14 figuras nuevas que no estaban en el espectro político. Ahí tú tienes a Walter Musa, que es un alcalde reconocido en el país completo, Puerto Plata, que estaba en Puerto Plata. Ahí tú tienes a Guarcuya Félix, uno de los economistas más respetados de este país. Ahí tú tienes a Zoraima Cuello, una de las técnicos educadoras, técnica educadora de más prestigio, que fue vicepresidenta y también es parte del comité político. Ahí tú tienes a Lía Cornelio, un muchacho joven que está en los medios de comunicación. Ahí tú tienes a Nayicha Edes, que es parte de esta cadena del Sol de la Mañana. Eso quiere decir que hubo una renovación. Y tú tienes a Johnny Pujol como contrapeso. Elías. Sí, Elías Cornelio. Ahí tú tienes entonces a Johnny Pujol, que tiene mi edad, unos 42, 43 años de edad. Entonces, estamos diciendo que el PLD sí hizo una renovación. Ahora, ¿qué hizo? Yo creo que no estuvo mal lo que hizo. Una combinación de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo y tiene un equilibrio, porque también tú desprenderte de la experiencia en un partido político no siempre es la mejor decisión, como tampoco no es la mejor decisión no darle paso a la juventud. Yo creo que hay una buena combinación. Miren, yo creo que esta realidad nos remite a ver fríamente la política. Balaguer duró 22 años en el poder apoyándose en la herencia y en la expresión trujillista, adecuando su herencia.
22 años duró Balaguer. El PLD duró 20 en el poder y el PRD duró 12. Los tres juntos están hoy ante un cuestionamiento, los tres partidos juntos. Y estuvieron basados en que en la esencia había una cosa en común en el ejercicio de la política, la autoridad, la conveniencia, el aprovechar el cargo. Había una degradación en la política de la que tú no puedes sacar a ninguno de los tres partidos. Ni al PRM tampoco. No, el PRM surgió como la cuestión alternativa a esa Pero lo herencia. sigue haciendo igual. Del mismo Con PRD. perdón, el PLD, el PRM, No es alternativa de nada, sigue el igualito. PRM rompió con el PRD y sentó su base sobre una plataforma tan distinta que terminó en un primer periodo sin cumplir su promesa, ganando absolutamente todo. Ese es el Claro, resultado. comprándolo todo. No es verdad que comprándolo, porque tú estás desconociendo entonces que los políticos son unos mercaderes. Bueno, hasta ahora sí, por eso es que estamos como estamos. Aguántate. Lo concreto Sobre es todo que el PLD. Sobre todo el PLD. se lo repito. Porque no es tapándolo Se el lo sol con un dedo. repito, 22 años Balaguer, 20 el PLD y 12 el PRD, y entonces surge el Partido Revolucionario Ese viejo PLD Moderno. hay que Y echarlo a un yo, y lado. yo les digo, miremos entonces el fondo común en esa descomposición de los que llegan al poder. Y yo insisto, la política ha estado normada por el aprovechamiento de los que ejercen la autoridad. La degradación de la política no es el servicio, es precisamente el oportunismo de sacarle ventaja, es el negocio más impune que hay. Yo te quiero hacer un ejemplo, Fafa. Con perdón. Y es esa realidad la que propicia que por lo menos, se expusiera en una propuesta, una orientación distinta para una propuesta de cambio, que es lo que hizo el PRM. Ahora, Un cambio que fue una reversa. con perdón, no es ninguna reversa. Ese cambio tiene un valor, pero el PRM no reversa. ha podido ponerlo en práctica es y que ahí está está su tu debilidad. boche, Déjalo quieto, Pero ese necio. cambio no tiene antecedentes. Déjame ponerte dos Ha ejemplos, Fafa. propuesto una reformulación, Que no ha cumplido. pero no ha podido Está con cumplirla. el pájaro Pero es el creo. portador de un camino que hoy tiene que ser asumido por la gente. La política tiene que ser transparente para predominar el servicio y contra la impunidad. Dos ejemplos, Nunca Fafa. antes habíamos Fafa, tenido eso. Fafa, no te dejes provocar de Félix, que Dos lo mandó el ejemplos, PLD a dos joder, ejemplos, Fafa. Fafa. Voy a poner Tú 40, crees- pero no. yo creo en lo que estoy Por diciendo. ejemplo, el difunto amable Aristides Castro, cuando se desprendió del Partido Reformista, si funda un partido, ¿qué es lo que tú crees que él va a reproducir? Otra cosa. lo que vivió. ¿De qué partido era Hipólito Mejía? El PRD. Y está en el PRM. O sea, todo lo ¿Por qué mismo. Fafa quiere dividir Sí. que el PRM, que son los mismos, porque Milagro Ortiz tuvo Bueno, gobierno? porque el Gusarapo... ¿Por qué Fafa tuvo en esos Claro. gobiernos del El PRM? Pero Espérate, óyeme, no, óyeme, espérate, no, Fafa. ¿Quién sacó una propuesta como lo hizo el Dios mío, PRM? me va- yo ¿Quién quiero- presentó? yo soy una señora de ¿Quién edad, planteó Fafa, me va a dar un propuesta? infarto, Aunque por tú Dios. Pero déjame analizar. ¿Quién planteó el cambio Pero- en este país? Fafa, déjame analizar. Ninguno lo no, hizo. Fafa, pero No diga me lo eso. compares. No, Tu visión es ¿Qué? una visión mecánica. Cuando, Tú le preguntas a Luis sobre el programa del PRM y él no te habla del programa. Él no Oye, lo pero la conoce. pregunta es, Este ¿el mecánico programa no- tenía un valor o no tenía un valor? No tienen ningún valor. En tanto papel impreso, Papel, sí. sí, y si lo hubieran hecho en voz Aguántate. 16, suavecito, Pero lo que con estamos textura diciendo suave, es tiene que valor. fue el Te voy a único que decir. sustentó una nueva visión, aunque haya sido débil para aplicar. Don Fafa, este mecánico le quiere decir a usted. En papel ¿De charming, el quién programa era de Tony gobierno hubiera sido Raful? un ¿De éxito. quién era Tony Raful? Del PRD. ¿De quién era Milagro Ortiz Bosch? Paliza. ¿De quién era Paliza? ¿De quién era Faride? Porque ella fue ¿De quién que era vino. Fafa? ¿De quién era Luis? ¿De quién era toda esa gente? Entonces, cuando tú dices, y el PR duró 12 años, no. Duramos. No. Duramos 16 Y es años la papa. y vamos para 20. Pero ahora, Fafa, no, 16. perdón, pero espérate. 12 antes, no, 4 no. horas son 16. Nosotros no Y somos 4 del horas, pasado. 20 años. Gracias, Y por gracias. cierto, y por El cierto, PRM hermano, Están Una hablando ruptura. juntos, espérense. Una Permiso. ruptura fue el Ahora, PRM. permiso. Aunque haya sido débil ejecutando. Grimer, y por cierto, muy malo los Grimer, gobiernos. Fa- permiso. denos- de- Ahora, den en defensa chance. de Fafa, compañero Grimer y Félix, déjenme decirle algo. Muy malo, por cierto, Yo gobierno. me apunto en la teoría de Fafa por algo muy simple, aunque tú tienes razón que el ADN está ahí.
Grimer. Hay que decir que el PRM surge y nace como una antítesis de prácticas del PRD, de la cual la mayoría de sus miembros fundadores... De democracia interna. Espérate, No de gestión de Estado. ahí voy. Sí. De democracia interna, no de gestión de Estado. Pero espérate, está bien, te compro eso. Sí. Ahora, entonces, debo decir que cuando tuve la práctica de gestión del PRM entre ellos, todo ha sido en antítesis y en negación de las viejas y malas prácticas del PRD. Eso de, es más, pudieron por primera vez en su historia reelegir un candidato, sin ir más lejos, porque supieron apartar las ambiciones personales de yo quiero ser presidente y voy a ser presidente, y decir, no, es el compañero Luis que le toca, por ponerte un caso, o por ir a primarias o hacer elecciones de la forma en que la están realizando a manera interna. O sea, hay una serie de prácticas que ciertamente en lo que es la gestión de la política partidaria interna es totalmente diferente. Pero mira, en sentido general, y yo pienso, Federico, para que, no sé, un poco retomemos, porque la idea es que a partir de la situación del Partido de la Liberación Dominicana, también yo creo que el análisis no tiene que mover a la situación de los partidos en sentido general, porque cuando tú te pones a ver lo que está pasando en el PRM, que es el partido oficial, óyeme, hay unas debilidades impresionantes en este momento y tienen unas situaciones que son, yo creo que son importantes, ¿no? Que se ponga atención. Hay como una desvinculación entre el partido, gobierno, la gente. Tú sientes que faltan cosas cuando tú haces comparaciones. Perdón, un paréntesis, y continúa. Y el PRM basa su partido y su gestión de gobierno en la figura de Abinader por completo. Eso quiere decir que si Abinader falla en algún momento dado, tienen problemas amplios de fondo. Está en el limbo. Entonces, ninguno de los otros tenía una plataforma como tiene el PRM para pedirle al mismo Abinader, si usted no cumple su promesa, se va al carajo. Pero no la ha cumplido ninguna. Aguántate. Pero ¿cuál es la que ha cumplido? Compadre, sí. Dígame una sola. No, una sola. Nadie puede asociarlo a él. Pero no me cambie el tema. Dígame una sola propuesta que ha cumplido. La pregunta es, ese presidente no ha encubierto a los ladrones. Pero no ha cumplido. Claro que lo ha encubierto y no hay 40 y pico de expedientes. Bueno, pero sometido. El Ministerio Público Independiente. El Ministerio Público Independiente. Sí, es verdad. El Ministerio Público Independiente fue una promesa en el plan de gobierno del 2019. Sí, es verdad. Una, por favor, no la puedo decir. No lo ayude, Federico. Bueno, y cuando tú ves entonces todas esas cosas que estamos ahí poniendo sobre la mesa respecto al comportamiento mismo del partido oficial, cuando vemos lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana, yo por lo menos hace mucho tiempo que estoy observando, a lo mejor estoy equivocada, pero es lo que pienso, señores, los partidos nuestros no están en crisis. Yo pienso que los partidos nuestros están en crisis y no solo eso. Eso es un peligro y no lo podemos negar porque ha habido mucha negación por parte del liderazgo político. Siempre lo han negado. Entonces, todos esos traspiés que nosotros estamos viendo, si vemos en frío la cosa, no desde la pasión político-partidaria, sino que hacemos un análisis en frío, están en crisis. Y lo peor, también tenemos crisis de alternativa, porque tampoco tú visualizas en el tiempo muchas cosas. ¿Tú entiendes qué puede ser? Yo no estoy diciendo ni un partido de izquierda, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo un partido incluso dentro de ese mismo sistema que nosotros reivindicamos, pero con una proyección y con una mirada, con un discurso, una mirada incluso en términos ideológicos que sea distinta, con un discurso distinto, como distinto debe ser, e incluso el perfil del nuevo líder, que igual ahí también nosotros tenemos planteada crisis. Entonces, mi preocupación es mucho más global a partir de todo eso, porque eso es grave, eso no es saludable. Decir eso, mira. Y lo peor de todo es que el asomo más próximo a esa preocupación tuya se llamó Marcha Verde. Sí. Y perdió toda la base de credibilidad porque una gran parte salió rauda a inscribirse en la nómina pública. La agencia de empleo. Y desacreditaron un movimiento social que suponía que iba a levantar y a despertar ese deseo social, esa añoranza social de que podemos cosechar desde la base misma de la sociedad un liderazgo que pueda tomar decisiones en el orden de asumir el poder con más criterio. La Marcha Verde está desacreditada y eso debilita opciones posibles de construir realmente un nuevo liderazgo público. Yo quiero reiterarle a ustedes una cosa. Los procesos de cambio en las sociedades son procesos
con mucha alternancia y con muchas dificultades. Borrar el pasado no ha sido nunca fácil. Hay que pensar, el origen del ejercicio político estuvo basado en el poder del que controlaba y durante mucho tiempo terminó en el mandato de tú convertir a los reyes en los jefes. Y la democracia se ha ido desarrollando poco a poco, pero en el fondo sigue pendiente todavía su materialización. Yo insisto que el problema esencial es entender la actualidad, que el pasado no puede ser una guía, que es solo una referencia. Y la actualidad es que hoy tenemos a la población más informada, a la que puede seguir por la tecnología los acontecimientos de los otros, a la que menos necesita de tutelaje. Pero está atravesada por una herencia. La política es un chance para usted aprovecharlo. Hay una degradación que tiene que ser superada. Y en ese orden, el hecho de que el PRM planteara una renovación institucional, una propuesta de rehacer la institucionalidad con otra conducta, independientemente de que el PRM no ha actuado a conciencia, deja pendiente un nuevo rumbo. La sociedad de hoy no es verdad que la puede hacer, no es de experiencia. Con perdón, pero con perdón. En dos lugares al mismo tiempo. Con perdón. Usted tiene que aprender a oír a los otros. Usted también. No, yo lo oigo. Lo oigo a todos. No, yo te interrumpo, yo oigo a todos. Y yo también. No, tú no, tú eres un fresco metiéndote siempre por delante. No, esto es un programa de debate. ¿Qué debate? Claro que sí. Compadre, el desorden es parte de la política que hay que dejar atrás. Pero mire, Fafa, usted sabe una cosa, que en esa misma línea que usted está planteando, y yo decía, para mí es una gran preocupación. ¿Por qué? Porque si lo conecto mucho con ese fenómeno que nosotros tuvimos hace más de 20 años, creo que lo he dicho en otras ocasiones aquí, y qué cosas se nos pueden colar en medio de ese proceso. Si no, miremos lo que pasó, por ejemplo, lo que ocurrió en México, que bueno, ¿no? Pero en otros casos no fue tan bueno. Lo que pasó en Perú no fue tan bueno, por ejemplo, con Fujimori, cuando empezó la caída y la crisis de los partidos. En el caso de Venezuela, que con Acción Democrática y con COPEI, claro, y Hugo Chávez, y lo que tenemos después es un producto precisamente de la crisis de los partidos, que también estuvo muy matizada por algo que nosotros padecimos y seguimos padeciendo, que es el síndrome de la corrupción y de la impunidad, que es una desgracia. Entonces, en eso, y sin una alternativa visible, creíble, ordenada, con un rigor y con una línea de pensamiento definida ideológicamente hablando, tú no ves como nada. Y entonces, en medio de todas esas crisis, a mí me aterra, de verdad, qué cosas podía pasar. Porque haciendo una perspectiva y una mirada cercana en el futuro, tú te puedes colocar, por ejemplo, ¿a 2028? Y tú dices, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Es como cuando tú estás recorriendo la galería de los examores, me quiere, no me quiere, o qué es peor o qué no es peor, y la gente tiene una visión distinta, la gente está observando más, pero está sin una hegemonía, por eso Marcha Verde, Graimer, sí, convocó a tanta gente, muchas de ellas no tenían partidos políticos, simplemente estaban hartos de los que tenemos y de que siguen reproduciendo la esperanza que eso había. Exactamente, esa esperanza de la construcción de algo nuevo, que no lo veo tampoco en el corto tiempo. Pero yo quiero significarle un solo detalle. Sí. Miren, señores, cuando yo insisto que hay que entender la actualidad, para usted poder romper esto, no es mirando para atrás, es a la luz de los hechos de hoy, que eso es lo que uno cree que puede superar la herencia. Y en ese sentido, un hombre del pasado que no ha tenido ninguna vinculación con la historia, como es el nuevo presidente del PLD, no asegura más que la continuidad y su bancarrota. Hoy